Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy de nuevo, voy a grabar un video por segunda vez porque estaba el micrófono muteado, pero bueno, no importa porque creo que va a quedar mejor. Bien, voy a tratar de explicar un poco lo que es el funcionamiento del mecanismo regulador contracorriente que pertenece a la parte del asa de Henle de la nefrona. Ya hasta el nombre es complicado. Bueno, este mecanismo la verdad que es bastante complicado al principio, pero después uno piensa, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Y bueno, eso es lo que me pasó a mí. No sé, a ustedes, si quieren contarme su experiencia, pueden dejármelo en los comentarios. Bueno, a ver, primero hay que establecer dos reglas. La primera es que esto va a funcionar debido a que existe una diferencia de permeabilidad en las diferentes membranas de sus distintas partes. Como eso, bueno, acá tenemos la porción descendente del asa de Henle, que no es permeable a solutos, pero sí al agua. Y acá tenemos la porción ascendente, que no es permeable al agua, pero sí a solutos. Y cuenta, sobre todo la porción gruesa ascendente, con la presencia de la bomba 2-cloro-sodio-potasio, que es fundamental. Bien, ahora, la otra regla es que siempre que haya una diferencia de concentración, va a ser siempre, siempre, siempre de 200 máximo. Y ahora lo vamos a entender bien. Bien, entonces, supongamos que acá nunca pasó líquido. Esta es la primera vez que pasa líquido por acá, por esta nefrona, por esta asa de Henle. Entonces tenemos una médula. La médula, el intersticio renal, está, digamos, isosmolar con respecto a qué? A la sangre. Isosmolar con respecto al líquido que va llegando. Veamos, isosmolar, o sea, a 300 aproximadamente, 290, pero para que sea más didáctico, 300. Bien. Si está a 300, este 300, ¿qué va a pasar? Va a venir por acá, ta, 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 y así como llegó, se podría ir tranquilamente. Pero acá no se va a ningún lado porque tenemos un protagonista, como habíamos dicho antes. Tenemos la presencia de nuestra amiga bomba 2-sodio cloro potasio. Bueno, cuando llega este líquido, este ultrafiltrado sanguíneo a 300 hacia la porción ascendente del asa de Henle, sobre todo su parte gruesa, va a ocurrir algo que primero no ocurría, porque esto está a 300, entonces no va a pasar nada porque el intersticio también, entonces no va a salir, no va a salir agua, no va a pasar nada, va a seguir como dijimos antes y se va a ir. Pero acá, gracias a esta bomba, punk, punk, en realidad estoy explicando a grandes rasgos, pero es básicamente gracias a esa bomba, va a salir un poco, sí, un poco, de los solutos que están dentro de este líquido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como habíamos dicho antes, que la regla era que podía haber una diferencia máxima de 400, de 200, va a quedar en 400 y esto en 200. Va a salir soluto de adentro del túbulo, de la luz del túbulo, hacia el intersticio. Y va a quedar en 400. Esto va a seguir, va a llegar va a ocurrir lo mismo, acá va a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Va a salir, va a quedar en 400 y este va a quedar en 200 y va a seguir su camino. Bueno, entonces, este va a seguir bajando y como esto no es nada estático y todo ocurre en simultáneo, va a llegar más líquido nuevo, que está en 300, efectivamente. ¿Y qué va a ocurrir? Esto es algo que a mí me mantuvo pensando mucho tiempo, porque yo decía, yo entiendo que aquí hay una bomba, que salen y que, bueno, aumenta la osmolaridad, pero no entiendo por qué acá aumenta la osmolaridad. Bueno, era tan fácil como el proceso de ósmosis. Nosotros sabemos que por ósmosis el agua va a tender a equilibrar, es decir, el disolvente va a tender a equilibrar la concentración de los solutos. Entonces, por ósmosis el agua va a salir hacia un exterior intersticial que va a estar en 400 para básicamente equilibrarse. Entonces, va a quedar rápidamente 400 de forma pasiva, queda en 400 por ósmosis, el agua sale. Y queda en 400. Entonces llega acá también, llega a 400 y va siguiendo su camino en 400. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar acá,
que estaba en 400, y como habíamos dicho antes, y recordémoslo porque esto es siempre así, van a salir 200 y va a quedar en 600. Estos 400 van a pasar a 600 y acá van a pasar a 200. Y se va a ir, va a subir. Van a llegar más líquido en 300, siempre va a llegar en 300. Y yo me preguntaba por qué siempre se iba en 200, porque va a subir, va a salir acá, ahora lo vamos a ver, va a salir acá, va a salir acá, va a ir saliendo, ahora lo vamos a ir viendo. Llega en 300, subimos a 600, aumenta la osmolaridad. Aumenta la osmolaridad también acá, aumenta en toda la médula, acá arriba, ponele que queda en 400, a medida que va subiendo hacia la corteza, nosotros sabemos que mientras más profundo estemos en la médula renal, mayor va a ser la osmolaridad intersticial que va a estar en la médula, por supuesto. Bueno, llega en 300, este 400 se tiene que equiparar por ósmosis y queda en 600, entonces todos sus amiguitos quedan en 600, quedan en 600, se me escapó un 4, pero queda en 600, queda en 600, y cuando llega acá en 600, ¿qué va a pasar? Lo mismo, lo que venía pasando, diferencia 800. Entonces este va a quedar en 400. Y se podría ir así en 400, podría, pero lo que va a ocurrir es que cuando llegue hacia más arriba, va a haber esa diferencia que dijimos de 200 y va a salir 200 y va a quedar en 400. Esto podríamos dividirlo en varios niveles, mientras más profundo va a estar, como ya dije, más hiperosmótico. Bueno, y se va a ir en 200. ¿Por qué? Porque sigue saliendo 200 para afuera, siempre sigue saliendo a medida que va subiendo. Obviamente que si nosotros necesitamos concentrar más la orina y el intersticio está más osmótico, porque necesitamos concentrar esa orina, evidentemente va a llegar un punto en que no va a poder irse a 200, se va a ir mucho más concentrada la orina. Pero, pero bueno, eso sería una situación fisiológica donde estaríamos más bien deshidratados. Pero bueno, a fines explicativos no me voy a meter mucho en eso. Ahora, sigamos con lo demás. 300. Llega a 300, entonces llega acá. Otra vez tenemos ahora en 800. Esto es así, es tedioso, pero es así, hay que verlo así, con calma. Esto se va a igualar. Lo mismo acá, se va a igualar. Se igualan todos los números, ese no lo cambio. Sí, 800, 800, se igualan todos los números. Entonces acá llega a 600. Recordemos, siempre, siempre, siempre 200. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya lo saben, 1000. 1000. Así queda siempre en 200 de diferencia. Entonces, cuando entre de nuevo a 300, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a ir. Va a quedar ultra concentrado. Va a quedar en 1000. Y cuando queda en 1000, ya estamos llegando al máximo de este sistema, que lo que máximo que puede concentrar el intersticio es de 1200, que va a ocurrir justo ahora. Van a salir 200 y va a quedar el intersticio en 1200. El máximo que puede llegar es 1200. Uy, 1200. Entonces, ¿para qué sirve este sistema? Básicamente para concentrar la orina, para ahorrar ese agua que no podemos desperdiciar en situaciones como cuando estamos deshidratados, cuando estamos perdiendo sangre, lo que fuere. Y básicamente para eso, para concentrar la orina. También obviamente que no es solo acá donde se concentra y se diluye la orina, pero bueno, es la explicación del mecanismo de contracorriente. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se puede mantener activo este mecanismo? Es decir, acá sale agua, entonces en el intersticio si sale agua no se diluiría, sí se diluiría, pero no se diluye porque existe la presencia de algo más que no vimos, que está acá presente, que es la basa recta. La basa recta es un conducto, son varios conductos en realidad, que van en dirección opuesta al fluido del asa de Henle. Si este va para allá, este viene para acá, que lo que permite es básicamente el ingreso del agua que sale de acá, ingresa acá. ¿Y eso para qué? Para que no se diluya la osmolaridad del intersticio. Y es básicamente eso. Bueno, gracias por ver el video, espero que haya sido útil.